viendo sobre la fotosíntesis, que son dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la fase luminosa y la fase oscura? Si yo les preguntara en un examen, ¿qué me dirían? La fase luminosa es la que necesita luz y ocurre en los tilacoides, mientras que la fase oscura no necesita la luz y este, en vez de ocurrir en el tilacoide, ocurre en el estroma. Muy bien. Y si yo les dijera, ¿cuál es la importancia a nivel estructural? Porque ¿qué se forma en cada fase? ¿Qué me dirían? ¿Qué sustancias o qué moléculas se están formando en cada fase? En la luminosa se forma ATP y NADPH2 Ujú. y en la oscura se genera glucosa. Muy bien, exactamente, ¿verdad? La idea de la fase oscura, Alondra, excelente, es que el CO2 sea fijado de la atmósfera. Y platicábamos del impresionante metabolismo que tienen las plantas, ¿verdad? Cómo logran captar todo ese dióxido de carbono. Entonces, la importancia de la fase luminosa es que ese ATP que se genera, Alondra, sirve para la fase oscura, que es donde se gasta energía metabólica para generar otras sustancias, ¿verdad? Que sería como el azúcar que nosotros estamos viendo. Entonces, esa es la importancia de esta vía. Entonces, vamos el día de hoy a retomar por ahí los temas y vamos a continuar con nuestra sesión. Entonces, por ahí vamos a empezar a hablar acerca de la glucólisis. Fíjense que la glucólisis tiene un prefijo, más bien un sufijo, bueno, un prefijo y un sufijo. El prefijo siempre va a ser la primera palabra que aparece en el texto. Por ejemplo, en este caso, glucólisis, gluco es el prefijo que significa glucosa. Y lisis es un sufijo. Y un sufijo en una palabra es la parte de terminación de la palabra, ¿verdad? Y válgase la redundancia. Entonces, lisis significa ruptura y glucosa. Entonces, si nosotros unimos ese texto, sería ruptura de la glucosa. Esa es la glucólisis. Si nosotros nos ubicamos en el metabolismo de las reacciones químicas que llevan a cabo los organismos vivos, podríamos decir que la glucólisis es un metabolismo de degradación. Entonces, es una ruta catabólica, porque la glucosa se degrada, se rompe, pero está generando energía metabólica en forma de ATP. Y esa es la importancia de la glucólisis en los seres vivos, que genera energía metabólica en forma de ATP. Entonces, repetimos, la glucólisis es una vía de degradación de la glucosa, ¿sale? Que genera energía metabólica en forma de ATP. ¿Por qué es importante la energía metabólica en forma de ATP? Porque el ATP es la energía que se requiere para la mayoría de las reacciones químicas que se llevan a cabo en los seres vivos. Por eso es tan importante la glucólisis y por eso tenemos que verla. ¿Alguien me podría recordar cuántos átomos de carbono tiene la glucosa? De acuerdo a lo que han estudiado y a lo que hemos visto. Pues, Exactamente, muy bien, Alondra. Tiene 6 átomos de carbono la glucosa. La vamos a degradar a estructuras más pequeñas de 3 átomos de carbono y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ahora, por otro lado, existe otra ruta que es una ruta metabólica que se llama gluconeogénesis y vámonos otra vez a los prefijos y a los sufijos. Prefijo gluco significa glucosa y sufijo génesis significa inicio o comienzo. No sé si a ustedes en alguna ocasión han leído la Biblia, pero el primer libro de la Biblia se llama Génesis. Génesis inicia, bueno, Génesis significa inicio o comienzo. Entonces, la gluconogénesis es lo inverso a la glucólisis. Si la glucólisis es la ruptura de la glucosa, la gluconogénesis es la formación de glucosa, ¿sale? En el ser humano podemos nosotros encontrar ambos casos. La gluconogénesis se presentará o la formación de glucosa se presentará, ya te podrás imaginar, ¿verdad? Cuando hay una etapa de inanición en el ser humano que necesite formar glucosa. ¿Y cómo lo va a formar? Acuérdate que nosotros, los seres vivos, almacenamos glucosa en nuestro cuerpo en forma de glucógeno, ¿verdad? Entonces, por ahí viene la degradación de la glucosa o bien
hay sillares de construcción o estructuras de 3 átomos de carbono que se van a ir enlazando para formar glucosa que nos haga falta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan maravilloso es nuestro cuerpo que puede revertir cualquiera de estas dos? Pero tiene obviamente sus límites, ¿verdad? Si es una etapa larga de inanición, pues ya hay más problemas. Sin embargo, este sería la forma en la cual por su nombre podríamos identificarlas. Entonces, pregunta que hago a Misadaí. Si yo le preguntara en un examen a Misadaí qué vía metabólica es la gluconeogénesis o a qué hace referencia, ¿será una ruta catabólica o anabólica? ¿Usted qué me diría? ¿Está ahí Misadaí? La verdad no sé, profe. Ok, ¿qué es anabolismo, Misadaí? ¿Ami anda por ahí? Ami. Pues, según creo recordar que el anabolismo es un método metabólico que produce en la síntesis de la molécula. Muy bien, son reacciones químicas que permiten sintetizar moléculas, es correcto. Entonces, si la gluconeogénesis estoy diciendo que permite formar glucosa, porque génesis significa inicio o comienzo, la gluconeogénesis corresponde a rutas anabólicas de síntesis y la glucólisis corresponde a un metabolismo de catabolismo, porque es degradación de la glucosa. No se olviden y tomen nota de ello, ¿sale? Por favor, porque esto es sumamente importante que lo relacionen. Bueno, entonces vamos a ver la importancia biológica. Fíjense que muchos de los tejidos en nuestro cuerpo necesitan un aporte continuo de la glucosa, es decir, que necesitan trabajar con ellos, dentro de los cuales se encuentra el cerebro. El combustible principal del cerebro para que trabaje es la glucosa. Entonces, yo siempre a veces cuando estoy en clases con mis estudiantes y ya los veo así como, ya casi es la hora de la comida, ¿verdad? Y ya andan como aletergados. Les digo, pues saquen una paleta, ¿verdad? Y cómanla, o saquen un dulce y cómanlo, porque ese aletargamiento o esa falta de deseo tiene que ver con una carencia de la glucosa. Y cuando tú consumes una glucosa, hasta como que te inyectan una chispa inmediata, ¿no? Porque es un combustible principal para poder activarnos. Si tú le das dulces a los niños, también eso hace que los actives, ¿no? Y si es por la tarde, noche, pues no te van a dejar dormir, estarán muy inquietos. Entonces la glucosa es un combustible primario. Y en el caso del eritrocito, que es otra sustancia muy importante en la sangre, pues también va a ser un combustible único, no va a haber otra cosa que lo pueda sustituir para poder trabajar. Aquí vemos nosotros las necesidades de consumo diario para el caso del cerebro. El cerebro necesita 120 gramos por día de glucosa para poder trabajar. Y el organismo en su totalidad, es decir, no solo cerebro, sino todos los órganos de nuestro cuerpo, necesitarían alrededor de 160 gramos por día. Tenemos reservas de glucosa. Por ejemplo, los líquidos corporales son 20 gramos, que es lo que está circulando en nuestro cuerpo a través de la sangre. Y en glucógeno, que hemos dicho que es la forma en la que se reserva la glucosa en el cuerpo, en el hígado, se almacenan alrededor de 160 gramos, ¿verdad? Entonces, estas serían las necesidades diarias de glucosa. Como se puede observar, es vasta, ¿verdad? La necesidad de estos azúcares. Es necesario que lo consumamos. Y lo consumimos pues a través de los carbohidratos que están en nuestros alimentos y acuérdense que también a través de las frutas como la fructosa. Entonces es sumamente importante y vamos a ver más detalles de ello. Entonces, aquí viene la definición de la glucólisis, que era lo que había yo estado platicándoles. Es una serie de reacciones químicas que van a degradar la glucosa, la van a metabolizar. Y no solamente la glucosa, si hubiera un similar a la glucosa como es la fructosa que te consumes de las frutas, también se degrada mediante la glucólisis. O bien, si son cadenas largas de almidón que tienen carbohidratos, acuérdate que nosotros tenemos enzima milasa en la saliva. Entonces, la milasa comienza ahí a hacer el corte del almidón. Cuando llega a la célula en el citoplasma, comienza este proceso de glucólisis. Entonces, aquí paréntesis, apunta,
La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma de las células, ¿sale? Este tipo de degradación de azúcar ahí se lleva a cabo. ¿Y cuáles son los productos de la glucólisis? La glucólisis aerobia, que es la que se lleva a cabo en organismos bajo presencia de oxígeno, a eso hace referencia el término aeróbico, permite la producción de ácido pirúvico. Y también en ausencia de oxígeno se puede llevar a cabo la glucólisis, pero en ese caso estamos hablando de que la glucólisis queda limitada solo a glucólisis. Cuando hablamos de organismos aerobios, te vas a dar cuenta que luego de la glucólisis viene el ciclo de Krebs y luego viene cadena transportadora de electrones en organismos aerobios. Pero en organismos anaerobios, como lo pueden ser las bacterias, no hacen un metabolismo complicado, sino solo se quedan en la glucólisis. Las bacterias ya no hacen ciclo de Krebs y ya no hacen cadena transportadora de electrones. Ellas, después de que generan el ácido pirúvico, producen ácido láctico, que es uno de los subproductos. Lo vamos a ir viendo con detenimiento, ¿ok? Entonces, la glucólisis va a ser la principal vía para utilizar monosacáridos, como van a ser la glucosa, la fructosa, la galactosa, que van a ayudar a generar energía metabólica en forma de ATP. La gluconeogénesis es la inversa entonces de la glucólisis. La glucólisis decíamos que es una ruta catabólica y la gluconeogénesis es una ruta anabólica, porque la glucólisis degrada glucosa y la gluconeogénesis forma glucosa. Y la gluconeogénesis, les decía yo que parte del entendido que un organismo o un ser vivo podría estar en una etapa de inanición. Entonces, lo que se requiere para poder tener energía metabólica en forma de ATP es formar carbohidratos. Y eso se hace a partir de los ácidos grasos y proteínas. Por ejemplo, en el caso de las personas, cuando, no sé si han ustedes escuchado que ocurre que hay chicos o chicas que tienen anorexia. ¿Alguien sabe qué es la anorexia? ¿No? ¿La bulimia? ¿No han escuchado de la anorexia y la bulimia, muchachos? Sí, pero no sabemos realmente la definición. Ah, ok. Son trastornos en las personas que tienen que ver con la forma en la que se consume el alimento. La anorexia es una etapa de inanición. La persona deja de consumir alimentos y la bulimia es como, pero lo voy a vomitar, ¿sale? Son problemas, trastornos graves en las personas porque los casos extremos se pierde la masa corporal y casi prácticamente quedan súper delgadísimas los chicos y las chicas. Entonces, vamos a explicar una etapa de inanición. Cuando una persona deja de consumir alimentos por un periodo largo, el cuerpo necesita energía y empieza a hacer uso de las reservas. Lo primero que va a ir a tomar es lo que le sobre, ¿verdad? O que esté en los almacenes. Hay almacenes de grasa en nuestro cuerpo. Si te tocas una lonjita por aquí, estos le llamamos reservas de adipocitos. Los adipocitos son reservas de grasa que tenemos almacenadas. Y cuando una persona deja de consumir por periodos largos, el cuerpo necesita energía y comienza a tomarlas de ahí. Luego se va a lo que serían los músculos, porque los músculos están formados principalmente de proteínas. ¿Te acuerdas que por ahí lo platicábamos y lo comentábamos? Que la actina y la miocina eran proteínas muy importantes del músculo. Entonces, esas personas empiezan a verse flácidas porque han perdido toda la reserva energética que podría haber en el cuerpo. Y se toma porque comienzan a generarse pues glucosa que necesita el organismo para poder realizar las otras reacciones químicas. Pueden haber algunas otras sustancias que se consideren que estén circundantes en el cuerpo, como moléculas de piruvato, otros esqueletos de aminoácidos que aprendimos en la unidad de proteínas que pueden ser usadas. Aquí intervienen, estas reacciones se llevan a cabo también en el hígado, en el citoplasma, y estas son las enzimas por ahí que son las que intervienen principalmente. Las enzimas glucosa 6-fosfatasa, fructosa 1,6-bisfosfatasa, 1-fosfenol piruvato carboxinasa. ¿Sale? Estas serían las enzimas. Ahorita vamos a revisar más detalles de ellas. Bueno, la gluconeogénesis es son varias reacciones químicas que se pueden llevar a cabo tanto en organismos eucariotas como en procariotas. Si tú te acuerdas de tu biología, existe una diferencia entre eucariotas y procariotas.
Y eso tiene que ver con la presencia de un núcleo en la célula, ¿verdad? Si lo recuerdas, un núcleo definido. Bueno, estas reacciones químicas son esenciales para todos los organismos vivos porque todos necesitan glucosa para poder trabajar y para poder moverse. Entonces, cuando el cuerpo le hace falta porque no consume la glucosa, lo forma a través de la gluconogénesis y pues otra vez lo degrada para generar ATP porque eso es lo que sigue. Nosotros vamos a querer tener glucosa siempre para poder degradarlo y poder tener energía metabólica en forma de ATP. Bien, entonces es una vía anabólica, que era lo que habíamos nosotros estado comentando. La gluconogénesis hemos dicho que se lleva a cabo en hígado y también en riñón y ayuda a mantener el nivel de glucosa en el cerebro y en los músculos para que puedan hacer sus actividades. Ahora, hemos visto las necesidades de la glucosa, ya decíamos que en el cerebro, en el músculo y en el músculo cardíaco van a generarse o va a estarse también llevando a cabo lo que sería la gluconeogénesis, aunque principalmente la gluconeogénesis se lleva a cabo en el hígado y el riñón, también estos últimos órganos que acabamos de mencionar lo llevan a cabo, ¿verdad? Bueno, ahora, el glucógeno ya habíamos hablado que es la reserva energética de los organismos vivos y que principalmente se almacena en glucógeno. Lo podemos encontrar tanto en el hígado como en músculos también, ¿sale? Por ahí ocurre un fenómeno, jóvenes, en el caso de los músculos. No sé si ustedes alguna vez cuando han sido expuestos a una actividad física intensa, pero no están acostumbrados a ello, les quedan doliendo los músculos. O cuando hacen sentadillas, ¿sí? Pasa que no estás acostumbrado a hacer sentadillas y al otro día ya no te puedes parar y sientes como algo que te estuviera tensando. Bueno, hoy vas a aprender a qué se debe esa sensación en tu músculo, que es dolor. Cuando tú te sometes, recordemos que nosotros los seres vivos, en el caso de los seres humanos, pues somos organismos aerobios. Y ya decíamos que llevamos a cabo la glucólisis, luego ciclo de Krebs y luego cadena transportadora de electrones. Sin embargo, cuando nosotros estamos en una actividad deportiva, a veces está la demanda de glucosa en nuestro cuerpo que se necesita estar generando rápido energía metabólica en forma de ATP. Entonces el cuerpo lo que hace es generar una glucólisis anaerobia porque llega a haber una tendencia a limitar un poco el oxígeno que tenemos nosotros en los músculos. Y entonces, cuando en lugar de producir piruvato como producto final de la glucólisis, nuestros músculos generan ácido láctico para seguir la producción de ATP. Es decir, quedamos nada más en glucólisis anaerobia, generamos piruvato y luego ácido láctico, y ya no pasamos a ciclo de Krebs ni a cadena transportadora de electrones, porque es más eficiente estar haciendo glucólisis anaerobia en nuestro cuerpo para generar el ATP que haga falta y se genera ácido láctico. Sin embargo, el ácido láctico cristaliza en nuestros músculos y ese dolor que sientes cuando te agachas porque hiciste mucha sentadilla o porque hiciste este movimiento es el ácido láctico que cristaliza en nuestros músculos. A todo este proceso que te acabo de llamar se le llama ciclo de Cori, ¿sale? Porque se aprovecha el glucógeno almacenado en nuestros músculos, se lleva a cabo una glucólisis anaerobia cuyo producto final va a ser ácido láctico, porque en este entonces, en una actividad deportiva, va a ser más eficiente una glucólisis anaerobia que una glucólisis aerobia, ¿ok? Entonces, esa sería la diferencia. Sería importante que lo recordaran y que tomaran nota, porque podría ser pregunta de examen, ¿ok? Bien, entonces, por aquí les presento cuál es la ruta general de la glucólisis y la gluconeogénesis. Entonces, aquí les voy a pedir que se centren primero del lado derecho y omitan todo lo que está en azul aquí porque va a ser cuando hablemos de la gluconeogénesis. Mira, si te das cuenta, la glucólisis tiene 10 reacciones químicas. Parte de la glucosa y de glucosa hay una transformación a glucosa 6-fosfato. Por ahí hay unos videos que yo les pasé. Si ya lo revisaron se van a dar cuenta y vamos a coincidir en lo que estamos platicando. La idea de que sea fosforilada la glucosa es porque el fosfato es una molécula de alta energía que va a originar que exista una ruptura posterior de la molécula de 6 átomos de carbono a 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Entonces, el ATP es sumamente necesario para poder fosforilar
y generar o aportar energía para poder romper la molécula. Entonces, de glucosa a glucosa 6-fosfato participa una enzima que se llama exocinasa. De glucosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato están participando la misma enzima y esta sería una reacción reversible. Quiere decir que de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato puede haber una reversión, pero donde no habría una reversión en el caso de la glucólisis es de glucosa a glucosa 6-fosfato. Posterior a ello, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-fosfato participa otra enzima que se llama fosfofructosinasa. Y de aquí en adelante ve las transformaciones que tiene esta molécula. Puede llegarse a dividir en dos estructuras, dihidroxiacetona y gliceraldehído. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos de la estructura de los monosacáridos como aldosa y como cetosa? Dihidroxiacetona es una estructura de 3 átomos de carbono, pero es una cetosa. Y gliceraldehído 3-fosfato es un monosacárido de 3 átomos de carbono, pero es una aldosa. Entonces, si hago el recuento general desde que entra la glucosa hasta que llegamos a la mitad de las reacciones, y aquí ya se rompió la estructura en dos azúcares o dos monosacáridos diferentes. Por un lado, una dihidroxiacetona, que es una cetosa, y por otro lado, una aldosa, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Ya rompimos la estructura de 3 átomos de carbono. Y siguen otra serie de fosforilaciones. Se agrega 1,3-fosfoglicerato. Estos números indican en qué posición del esqueleto del monosacárido se posiciona el fósforo. Entonces quiere decir que hay 2 moléculas de fósforo en esta estructura. Finalmente, ese fósforo es liberado nuevamente y finalmente tenemos 2-fosfoglicerato. Al final nos queda una estructura de 3 átomos de carbono con un grupo fósforo y el producto final va a ser piruvato. Entonces, si yo te pregunto en un examen cuál es el producto final de la glucólisis, número 1, el piruvato, ¿sí? Y número 2, el ATP, que vamos a ver en el balance general de la reacción. Ahora, en la tarea, que son las fichas técnicas que tú vas a investigar, yo quiero que investigues de manera individual cada reacción química y coloques las enzimas que participan, ¿sale? Aparte de explicar el esquema general, tendrás que colocar reacción por reacción y enzima por enzima. Entonces ve cómo todo lo que hemos nosotros estado platicando a lo largo de las unidades hasta el día de hoy nos lleva a la importancia de las enzimas. Son proteínas con función enzimática o actividad catalítica. Entonces, las enzimas siempre van a estar relacionadas en todas las reacciones químicas que lleva a cabo nuestro cuerpo, porque van a estar o rompiendo estructura o las van a estar uniendo. Bien. Ahora, por otro lado, vimos que participan o vamos a estar nombrando el NAD. El NAD es una coenzima de estas enzimas, ¿sale? Entonces, para que puedan estas trabajar, van a ser cofactores enzimáticos que van a ser necesarios. Por eso es tan común que te vayas a encontrar el nombre del nicotina adenosín dinucleótido, ¿sale? Que es el NAD. Bien, ahora, por otro lado, veamos qué ocurre en la gluconeogénesis. Centrémonos aquí. Si la glucólisis es la degradación de la glucosa que consumimos, la gluconeogénesis va a ser o se va a presentar en etapas de inanición en el ser humano, cuando deja de comer. Entonces, parte a la inversa. En la gluconeogénesis no se parte de la glucosa, sino se parte del piruvato que nosotros tenemos acá. Voy a salir de la pantalla para que podamos ver en grande, ¿verdad? Entonces, lo primero es que se parte del piruvato y las enzimas que participan en la gluconeogénesis van a ser diferentes a las que participan en la glucólisis. Primero se parte de piruvato, a través de piruvato carboxilasa se genera un intermediario que es oxalacetato y así es como se genera el fosfenol piruvato. A partir de aquí participa otra enzima que es la fosfenol carboxinasa. Esta fosfenol carboxinasa lo que hace es que transforma el fosfenol piruvato. Se genera 2-fosfoglicerato y de aquí a la generación de los 2 monosacáridos de 3 átomos de carbono participan las mismas enzimas, pero de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato participa la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿sale? Y esto es lo que va a ser diferente a la glucólisis de la gluconeogénesis. Estas son como sus enzimas claves, ¿sale? Que van a dar lugar a la glucosa finalmente.
y esa glucosa, pues el organismo vivo lo va a ocupar ya para lo que necesite o para lo que requiera, ¿ok? Entonces, mientras la glucólisis rompe la estructura de glucosa, la gluconeogénesis parte de piruvato para formar glucosa. ¿Cambia? Sí. ¿Cuáles son las enzimas que los hacen diferente? Estas que tenemos acá. Entonces, en una pregunta de examen sería bueno que te aprendas cuáles son las enzimas que participan en la gluconeogénesis. Enzimas claves. Entonces, enzimas claves en la gluconeogénesis van a ser glucosa 6-fosfatasa, que transforma de glucosa 6-fosfato a glucosa, fructosa 1,6-bifosfatasa, que transforma de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, y piruvato carboxilasa, así como fosfenol carboxinasa. Entonces, apréndete bien estas enzimas que son importantes en la gluconeogénesis y que hacen, al igual que estas enzimas, que son claves para la glucólisis. Entonces, en la glucólisis sería la hexocinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa. Hay aquí algunos libros o algunos textos que pueden llegar a cambiar el nombre. Esto es hexoquinasa y es lo mismo. O lo pronuncian como sinasa o se pronuncia como quinasa, es lo mismo. Bien, entonces ocurre algo curioso. Cuando aumenta el flujo de glucosa a través de la glucólisis, el flujo de piruvato hacia glucosa disminuye y viceversa. Quiere decir que hay un control en nuestro cuerpo. Si tú estás llevando a cabo glucólisis, las enzimas que participan en la gluconeogénesis se paran y se detienen, porque el cuerpo dice, bueno, tú no necesitas glucosa, no necesitas producir glucosa porque tienes glucólisis activa, ¿verdad? Quiere decir que la tienes en exceso. Entonces, veamos cómo se regula la gluconeogénesis y la glucólisis. Las cantidades de las enzimas son claves en glucólisis y gluconeogénesis y también están reguladas por su expresión en los genes. Pero esto es lo que nos interesa. La insulina es una hormona que aumenta después de la ingesta de los alimentos. Cuando tú consumes alimentos, la insulina es una hormona que se va a disparar. Y esta, fíjate que estimula la expresión de estas tres enzimas. ¿Y te acuerdas en qué participaban estas tres enzimas? Estas tres enzimas decíamos que participaban en, vamos a regresar, son fosfofructosinasa, piruvatosinasa, son las que participan en la glucólisis, como puedes observar. Y el glucagón es una hormona que aumenta en el ayuno y está dando lugar a las enzimas que participan en la gluconeogénesis. Entonces, cuando tú comes, generamos, más bien se aumenta la hormona insulina y nuestro cuerpo empieza a producir estas enzimas que participan en la glucólisis. Y cuando tú no comes, se dispara el valor de glucagón y es una hormona que va a estar generando o va a estar promoviendo o induciendo que se produzcan las enzimas que están coordinando la gluconeogénesis. Ve qué curioso es nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces entendemos la función de la insulina que ayuda a liberar enzimas importantes para degradar glucosa. Una persona que tiene diabetes no tiene buenos niveles de insulina, y lo que hace es que la glucosa no la degrada, sino que la empieza a acumular y está fluyendo en grandes cantidades a través de la sangre. ¿Cómo identificas una persona que tiene problemas de diabetes? Cuando sus valores de glucosa en la sangre se elevan de lo normal. Porque acuérdate que el día de hoy hemos aprendido que tenemos glucosa en el cerebro que se ocupa, pero que también hay una glucosa circundante en nuestra sangre. Y hay valores normales de glucosa circundante en nuestra sangre. Cuando esos valores son altos, es porque algo está pasando con la insulina que no está promoviendo que haga glucólisis en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Bien, entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta o alguna duda, muchachos? No, profe. Excelente. De cualquier forma, esta clase de hoy queda por ahí videograbada para que ustedes puedan consultarla cuando gusten. Inge, entonces esas personas necesitan más de glucólisis para degradar la glucosa. Ajá. Sí, Ok. esas personas que tienen problemas de diabetes es porque sus niveles de insulina son muy bajos, no las producen. Entonces, se les tiene que inyectar insulina para que puedan estarse induciendo las enzimas que participan en la glucólisis y se degrade ese azúcar en el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que llega a pasar. ¿Qué pasa con unas personas que tienen diabetes? No sé si ustedes han notado que de pronto empiezan a adelgazar muchísimo,
pues el cuerpo no está detectando más bien, no hay insulina en el cuerpo que degrade tu azúcar circundante. Y el cuerpo lo interpreta como, sabes que no tienes glucosa, empecemos a hacer uso de tu reserva energética, ¿verdad? Y se van con la grasa y se van con las proteínas que tengamos, porque no detectan presencia de glucosa y tienen que degradar para generar energía en forma de ATP. Eso es lo que ocurre con esas personas diabéticas que de pronto enflaquecen, ¿verdad? Eso es lo que llega a ocurrir. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay otra duda, continuamos. Y este sería el balance general de la reacción. Dice, ingresa una molécula de glucosa, 2-nicotina de N-dinucleótido. Acuérdate que este es un cofactor enzimático. Se genera, bueno, no se genera, sino participan 2 moléculas de adenosindifosfato. Se participan 2 fósforos inorgánicos y los productos finales serían estos. Se genera un nicotina de N-dinucleótido que tenemos por acá, 2 piruvatos, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de agua y por ahí hay 4 protones. ¿Qué sería lo importante de la producción de la glucólisis? Que se está generando piruvato, el nicotina de N-dinucleótido y 2 moléculas de ATP. Esta es molécula energética. Este es NAD. Este NAD va a ser importante porque al final, en una reacción que vamos a aprender, una serie de reacciones que vamos a aprender, se intercambian. Es moneda de intercambio electrónico. Al final del proceso, cada molécula de NAD rinde 3 moléculas de ATP, pero lo vamos a ir aprendiendo paso a paso. Entonces, este sería el balance general de la reacción. Pregunta de examen. Menciona cuáles serían los productos principales de la glucólisis. Piruvato, ATP, agua y NAD. Entonces, recuérdalos. Lo principal es eso. Se degradó glucosa y formó energía metabólica. El piruvato no es energía metabólica, pero es una estructura intermediaria que vamos a aprender para qué se usa después. ¿Ok? Bien. Y la Maestra, ¿Sí? Adelante. ¿cree que pueda repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Cuáles son los productos finales de la glucólisis? Serían estos. Este es el balance general de todas las 10 reacciones que acabamos de ver. ¿Sale? Es balance general de la reacción de glucólisis, le llamamos. Ahora, ¿qué ocurre con la gluconeogénesis? Ve que es a la inversa, ¿verdad? Mientras que en glucólisis degradábamos glucosa, en gluconeogénesis formamos glucosa porque no hay. Entonces partimos de la inversa. 2 moléculas de piruvato, 4 moléculas de ATP, 2 moléculas de guanosin-trifosfato, 2 moléculas de nicotina de N-dinucleótido, 2 protones, 4 moléculas de agua, generan glucosa. Aquí tienes el balance. Esta es una vía, ¿cómo identificamos nosotros una vía anabólica de una catabólica? Que la anabólica hemos dicho que para que se genere necesita ATP. Y en cambio una catabólica genera ATP. Entonces una vía anabólica está gastando energía metabólica para formar una molécula. Y una catabólica está generando. Esa sería una de las principales diferencias. Bueno. Continuamos. Miren, nuevamente estaba a punto de sacarnos la plataforma. Si eso llega a ocurrir, les voy a pedir de favor que nos conectemos inmediatamente porque pues quiero avanzar lo más que se pueda para que podamos cubrir la necesidad de nuestra clase el día de hoy. Si llegase a pasar, inmediatamente nos conectamos, muchachos. Bueno, ahora, además del piruvato y del lactato, ¿qué otros compuestos pueden servir? Miren, aquí les voy a hacer una aclaración. Por ejemplo, en el caso de la glucólisis, les decía yo que este es el balance general para organismos aerobios. Pero ¿qué pasa en el caso de organismos anaerobios? Que esos no necesitan el oxígeno para subsistir como son las bacterias. Me voy a ir con los lactobacillus. Cuando tú tomas un yogur, este yogur está hecho a base de un microorganismo que es lactobacilo. El lactobacilo hace glucólisis, pero no llega a ciclo de Krebs ni a cadena transportadora de electrones, les decía yo. Entonces, en ese caso, transforma el piruvato a ácido láctico. Y ese ácido láctico que tú consumes, bueno, más bien ese yogur, cuando lo consumes, esa acidez que tiene es producido por el ácido láctico que generó la bacteria luego de transformar el piruvato.
¿sale? Entonces, eso es el lactato, lo que se consume. Consumimos nosotros en el yogur el desecho de la bacteria, ¿sale? Bien. ¿Qué otros compuestos pueden servir como precursores en la gluconeogénesis? Precursor es un iniciador de algo. Quiere decir que necesita esqueletos para poder empezar a formar glucosa. Y acuérdate de los aminoácidos. Los aminoácidos pueden hacerlas de precursores. Si no hubiese piruvato para poder formar glucosa, cualquier esqueleto carbonado de estos aminoácidos pueden participar para formar glucosa a través de la gluconeogénesis, ¿ok? Son precursores también. Si no hubiera piruvato, vuelvo a repetir, estos podrían ser también iniciadores de la gluconeogénesis. Muy bien. Bien, entonces a partir de ahora vamos a ver el ciclo de Krebs. Ya está por cortarnos la plataforma. La voy a cerrar antes de que nos saque a nosotros y por favor nos volvemos a conectar.